Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eh, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Bien, pues siguiendo un poco con la secuencia de esta iniciativa de las cápsulas y comentar un poco sobre algunos temas pues, que tienen que ver con, con gestión por procesos, con gestión estratégica en sí, y las diferentes líneas de lo que es la gestión estratégica. Eh, pues me- la idea es poder compartir un poco unas experiencias que venimos teniendo y que a lo largo de los últimos 2 años hemos ido aplicando a nivel de lo que es la gestión por procesos y lo que es principalmente o específicamente aplicación de modelos de madurez como tal. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para poder ir conversando sobre esto y pues iniciamos para aprovechar los minutos que se tienen. Por favor, me confirmáis que podáis ver ya la pantalla, ¿sí? ¿Se ve? Sí, la Bien, estamos viendo por aquí. bien, de acuerdo. Pues yendo un poco al punto, yendo un poco a compartir estas experiencias que hemos venido teniendo en estos últimos años, lógicamente, pues a mí me interesa mucho plantear una, una pregunta. Y me surge pues esta frase que para mí es muy interesante, que viniendo desde la línea, yo vengo de la línea de la estrategia, y pues dice, nada peor que una excelente planificación basada en un diagnóstico errado. Algunos expertos en procesos siempre hacen las referencias a, a, a un médico, ¿no? Cuando vamos a una consulta a un médico, pues lo primero que ellos hacen es un diagnóstico sobre la base pues, de sensaciones, sobre la base de síntomas, sobre la base de hechos y principalmente sobre la base de exámenes o de pruebas que nos hacen para poder definir un diagnóstico y a partir de ahí hacer una receta o determinar un tratamiento que llevándolo a la organización ciertamente eh, eh, se convertiría en lo que es un plan de mejora o un plan de ajuste. Entonces, para nosotros, que por ejemplo trabajamos en la línea de consultoría y trabajamos en la línea de software, se nos hace muy importante poder tener esa visión inicial del diagnóstico de madurez, ¿no? Y ya no solo me refiero a un diagnóstico de madurez, por ejemplo, sobre gestión por procesos, sino me refiero a un diagnóstico de madurez o a un diagnóstico en sí del cliente, de la necesidad, del momento de la organización para poder determinar qué es lo que puede estar necesitando o en qué nosotros podemos o no podemos contribuir, ¿no? Entonces, en esa línea justo que lanzamos aquí la pregunta, ¿cuál es el primer paso para implementar mejoras? En un grande porcentaje, un 91%, dice, levantar una situación inicial, ¿eh? Antes que definir un plan, ¿eh? En algún momento hablábamos con el equipo y les preguntaba, ¿qué es lo que primero se hace cuando entramos en un proceso de planeamiento estratégico? Y las respuestas fueron varias, ¿no? Primero la visión, primero la misión, primero los valores, primero los objetivos o a qué queremos llegar. Y en realidad, si una empresa, si una organización ya existe, lo primero que tenemos que hacer es dónde estamos, es decir, cuál es nuestro momento, y ese momento puede verse en diferentes herramientas metodológicas, o por ejemplo, podemos trabajarlo en un SWOT, o un FOD, o un DAFO, como lo llamaríamos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta pregunta y las respuestas nos surgen eh, de diferentes ámbitos, vemos que la respuesta es, si bien es cierto, es bastante obvia, como lo he visto aquí, 9 de cada 10 responden que lo primero que tenemos que hacer es primero ver dónde estamos o definir cuál es nuestro momento de la organización. Sin embargo, ya yendo un poco a la línea de lo que es la gestión por procesos o los proyectos de gestión por procesos, muchas veces nos aventuramos en una nueva tecnología o nos aventuramos
a trabajar o a mejorar procesos sin antes haber identificado bien cuál es nuestra real situación de la organización. Entonces, cuando yo coloco esta frase de que nada peor que una excelente planificación, si es que está basada en un diagnóstico errado, pues probablemente nuestra ejecución, nuestra operación se vea afectada por algunos riesgos que pueden suceder. Entonces, en ese sentido es la reflexión que yo hago. Incluso esta frase la utilizamos mucho en lo que es la consultoría a nivel de estrategia, porque ya no solo a nivel de procesos, sino a nivel de estrategia, porque primero tenemos que mirar cuál es nuestra realidad para después, a partir de ahí, definir a dónde podemos llegar o a dónde queremos llegar sobre la base del punto inicial que nos referencian. Entonces, esta es un poco una referencia que yo quería hacer porque me parece importante esta contextualización. Y ahora yendo un poco ya a lo que nosotros trabajamos a nivel de, de, de los modelos de madurez a nivel de gestión por proceso. Lógicamente hay diferentes modelos, modelos pues muy genéricos, que por ejemplo el CMMI, que es un modelo, es uno de los primeros modelos que surgió para ver la madurez en el desarrollo de software, que tiene muchos años ya de aplicación. Nosotros Interact lo aplicamos, me parece que a partir del 2008, 2009, 2010, 2011, los certificados en lo que era la gestión de cómo se trabajaba proyectos de desarrollo de software, que es el CMMI como tal. Y después, por ejemplo, para mí me hace muchas referencias, por ejemplo, cuando nosotros buscamos, o las organizaciones buscan certificaciones como tipo ISO, u otro tipo de nomenclaturas, o a nivel de acreditaciones, también a nivel de salud, a nivel de educación. Y para mí esos no son otra cosa que estándares sobre los cuales la organización se posiciona o identifica cuál es el nivel de madurez en referencia a esos estándares definidos y esas buenas prácticas definidas para ver cuál es la real situación de la organización. Ya yendo a un tema de BPM, yendo a un tema de procesos, pues hay diferentes modelos, el de Fisher, o en este caso el que vamos a presentar ahora es el de Robledo, que también se sustenta un poco, de Pedro Robledo, que se sustenta un poco también en el modelo de Fisher y en otros modelos. APQC también tiene un modelo de madurez, por ejemplo, para evaluar a la organización en qué estado, en qué momento, en qué nivel está de madurez. El mismo modelo de la Fundación Europea de Calidad, por ejemplo, EFQM, es un modelo de referencia de estándares de buenas prácticas sobre las cuales las organizaciones pueden mirarse como si fuera un espejo para ver qué tan cerca o qué tan lejos y qué se puede hacer para llegar a esos estándares y poder cumplirlos. Entonces, cuando a mí me habla un poco de modelo de madurez, yo no quiero llevarlo, no quiero quedarme solo con el hecho de que un modelo de madurez se trabaja solo en procesos. También se trabaja en calidad, también se trabaja en excelencia, también se trabaja ya viéndolo desde el lado matricial de sectores específicos como educación, como salud, por ejemplo, principalmente, o como la industria, cuando hablamos de ISO, o o un modelo de excelencia, como por ejemplo la Fundación Nacional de la Calidad aquí en Brasil, que es muy similar a los criterios que trabaja, por ejemplo, el modelo europeo FQM, o hay algún modelo latinoamericano también de, 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 calidad, no sé si es el FUNIVER o si no recuerdo mal. Entonces, para mí, no quería dejar de colocar eso, porque para mí es importante que esas referencias de calidad, esas referencias de excelencia, esas referencias de estándares, están presentes en los diferentes sectores y en los diferentes frentes de cualquier organización. Entonces, en este caso, el modelo que venimos aplicando, ya lo hemos aplicado en varias organizaciones aquí en América Latina, es el modelo que lo hemos trabajado o que lo hemos comenzado a trabajar a partir de un trabajo en conjunto con Pedro Robledo. Tuvimos una sesión de entrenamiento y tal, fuimos conversando con él y después de eso adoptamos un modelo un poco para comenzar a diagnosticar estos niveles de madurez en organizaciones que querían iniciar proyectos en gestión por procesos, proyectos de BPM como tal. Entonces, en ese sentido que adoptamos el modelo, como vuelvo a decir, es un modelo de los diferentes modelos que existen y con ello pues comenzamos a aplicarlos en diferentes organizaciones como tal. Y este modelo, como ustedes ven, tiene la estructura de un Tangram, que fue un poco la adecuación que se hizo, basado en los 7 pilares que aparecen aquí, como por ejemplo métodos, procesos, cultura, estrategia, tecnología, gobierno, personas, una variable tan importante como las otras.
y que nos llevan a un poco a entender que este modelo, que este modelo nos debe ayudar a tener una lectura inicial de la organización. ¿Ok? Y aquí yo coloqué algunas cuestiones. ¿Por qué aplicar un diagnóstico sobre la madurez en la gestión por procesos? ¿No? Entonces, si bien es cierto, en este modelo no se profundiza mucho en el tema de la estrategia, pero para mí es un tema fundamental cuando nosotros percibimos y nos encontramos con organizaciones que quieren comprar software para automatizar procesos sin estar alineado a la estrategia del negocio como un todo, a la gestión por procesos como un todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces las organizaciones tienden a ir atrás de una nueva tecnología sin percibir cómo están los otros componentes de la organización. Y en este caso, cuando hablamos de estos 7 pilares, o de estas 7 variables, 7 criterios importantísimos dentro de una organización, la variable de tecnología podemos adquirirla, podemos asumirla, pero esa tecnología va a tener una dependencia ¿de qué? Primero, de personas que estén alineadas a eso, que vayan a hacer uso real y generar el beneficio que corresponda. Segundo, que la cultura y los procesos estén adecuados para adoptar una nueva tecnología. Al final siempre decimos que la tecnología es un multiplicador, sea para lo positivo, sea para lo negativo. Entonces, si yo coloco procesos que no están organizados, que no están formalizados, que no están bien documentados, o que solamente nos han traído el ASIS, es decir, cómo funcionan hoy sin haber tenido una mejora previa, probablemente lo que estemos haciendo es automatizar una desorganización, un desorden estructural dentro de la organización. Entonces, la variable de tecnología o el criterio o el pilar de tecnología es importante en la medida que esté alineado con los otros criterios como tal. Entonces, vamos a ir un poco desarrollando en estos minutos para poder ir trabajando otros frentes como tal. Y aquí yo uso una palabra que me pareció interesante de colocarle, dice, identificar el equilibrio entre los pilares a ser analizados. Y es justo lo que comentaba antes, ¿no? Para nosotros como organización de sistemas de software, lógicamente nos interesa que las organizaciones compren tecnología. Sin embargo, sabemos que si no hacemos un buen diagnóstico y no aplicamos un plan de mejoría, un plan de adecuación o de mejora de los otros criterios, solo con la compra de tecnología, hasta para nosotros el mismo proyecto de venta de tecnología se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque la organización no está preparada para usar esa tecnología. Entonces, por eso es que es importante también analizar los otros frentes, los otros criterios de alineamiento con la estrategia, de personas, de cultura, de métodos de gobierno, los otros 6 criterios adicionales complementarios a la tecnología. Entonces yo voy a ir avanzando un poco aquí para poder ir comentando, y también quiero dejar un par de minutos al final para que puedan ustedes comentar. Como son 30 minutos, pues algunas veces nos queda corto el tiempo para poder pues, compartir todas las experiencias, todos los conceptos, ¿no? Y después, el último punto que coloco es identificar la necesidad de alinear el método de planificación estratégica con el enfoque de procesos en la organización, que es tan importante para mí. Al final, si volvemos a la estrategia, para mí los procesos son muy importantes, ¿ok? Y la gestión por procesos, y BPM, y BPMN, todos esos elementos y la automatización de los procesos es muy importante. Sin embargo, para mí, la definición estratégica de que la gestión por procesos es importante viene de más arriba. Y si esa definición no está clarísima al momento de definir las prioridades, ya sean a nivel de proyectos, ya sean a nivel de presupuesto, ya sea a nivel de alcance, de objetivos, de metas que quieren cumplirse, pues probablemente se esté tomando acciones o iniciativas aisladas en procesos, pero que no necesariamente están alineadas con una estrategia global competitiva como tal de la organización. Entonces, eso es un poco lo que yo hago referencia como tú. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos estos diagnósticos? ¿No? Quito un poco un flujo lúdico que fue creado en el equipo, en donde hablamos de lo que es preparar el diagnóstico, y preparar el diagnóstico no es otra cosa que, aparte de preparar todas las preguntas o las formas como vamos a levantar las informaciones, no es solo eso, sino también preparar
al otro lado, al equipo directivo, al equipo gestor de la organización, que va a darnos esos insumos para poder definir hacer una valorización sobre la base del diagnóstico, una valorización de la madurez. Para nosotros es muy importante que la organización y que los directivos estén alineados con lo que se espera conseguir y no solamente que respondan preguntas o que participen en entrevistas o que nos generen documentación que posteriormente pues de ellos no sepan para qué está siendo usado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos o buscamos hacer un diagnóstico de madurez a nivel de gestión por procesos? Normalmente tenemos tres fuentes de información importantísimas. Uno, y fundamental, cuestiones objetivas como la documentación que la organización tenga, en donde nos argumente y nos sustente de cuáles son las iniciativas que ellos trabajan, que desarrollan a nivel de procesos, como por ejemplo que ustedes tienen que nos compartan un mapa de procesos, que nos compartan una estructura de sus procesos, macroprocesos, procesos, subprocesos, todo el nivel de profundidad que puedan tener en gestión por procesos. Segundo, identificar cuáles son los roles de los líderes dentro de esos procesos, porque yo puedo tener un mapa muy bonito, muy bien diseñado, siguiendo toda la definición de Michael Porter, pero si no llego a unas conclusiones o no llego realmente a que cada líder que corresponde asuma ese proceso como propio, como dueño del proceso, pues probablemente quede en algo decorativo y no se genere algo realmente productivo para la organización. Entonces, primero, documentación. Segundo, nosotros trabajamos sobre la base del modelo de Robledo, aplicando el diagnóstico sobre la base de 5 preguntas por cada pilar. Son 7 pilares, 35 preguntas que se aplican. Y posteriormente, al final, después de haber analizado la documentación, haber revisado todas las respuestas a las preguntas de las 35 preguntas del modelo de madurez, hacemos una secuencia de entrevistas con grupos en función de los procesos y en función de los niveles estratégicos de los mandos medios o mandos estratégicos. Sobre eso comenzamos en la ejecución y la aplicación del modelo de madurez. Y sobre esos 3 grandes fuentes de información, documentación, respuestas a las 35 preguntas y el cruce o la verificación de esas informaciones obtenidas y la documentación obtenida, la contrastación de eso con las entrevistas por cada uno de los grupos, nos permite tener un balance o nos permite tener una idea genérica de cómo realmente las personas o cómo la organización realmente está trabajando a nivel de procesos como tal. Y sobre eso pues definiremos, sobre la base de los 7 criterios y los 5 niveles, pues definiremos en cuál de los niveles está la organización como tal. Y aquí un poco los criterios, ¿no? Entonces, aquí para mí estos criterios son fundamentales porque la interconexión entre los criterios, que nos va a determinar también los niveles, es fundamental, ¿no? Entonces, una de las principales ideas con las cuales yo quiero que todos los que estamos en la sala nos quedemos, es que cuando hablamos de un proyecto de procesos, cuando hablamos de un proyecto de gestión por procesos, cuando hablamos de un proyecto de BPM, no estamos hablando solo de procesos. Estamos hablando de procesos, estamos hablando de personas que van a ejecutar esos procesos, estamos hablando de métodos que van a ser utilizados y ejecutados en la línea de procesos, estamos hablando de tecnologías que van a ser usadas para cumplir con los fines de los procesos, estamos hablando de la cultura de la organización, cuánto esa cultura está alineada o debe estar alineada, debe caminar para que realmente se generen resultados a nivel de procesos. Y lógicamente estamos hablando de personas que estén dominando los procesos o que comiencen en este camino de procesos, de entender para qué sirve una gestión por procesos, para que convencidos ellos puedan ejecutar los procesos de manera correcta, de manera productiva, como por así llamarlo, ¿no? Entonces, los 7 criterios para mí son interdependientes entre sí. No es solo importante el de estrategia, no es solo importante el de tecnología, no es importante solamente el de procesos, no es solo personas, no es solo métodos, no es solo gobierno, no es solo cultura. Es entre todo la interligación entre ellos, la simbiosis que puede generar entre ellos, en un buen equilibrio entre ellos que nos va a determinar el nivel de madurez de una organización. Entonces,
idea clave para mí, idea ancla, como le llamaríamos, cuando trabajamos proyectos de gestión por procesos o de BPM, no estamos hablando solo de procesos, estamos hablando de todas las 6 variables que en este caso este modelo considera, que apoyan a que ese proyecto de gestión por procesos tenga el resultado que se espera. Y después de esto un poco lo que comentábamos, las etapas del diagnóstico, lo que comentaba, a nivel de documentación, a la preparación, la evaluación, la ejecución, y también el plan de mejoras. Normalmente el plan de mejoras va a ser sobre la base de los resultados que uno aprecia en el levantamiento de la información y en el contraste de la información. La mayoría de los que estamos en la sala, o gran parte, trabajamos o hemos trabajado con temas de consultoría. Y lo primero que hacemos cuando hacemos una consultoría en determinada organización, lo primero que hacemos es definir un diagnóstico. Para sobre eso presentar una propuesta de consultoría, una propuesta de servicios, y sobre eso pues un presupuesto alineado, el equipo que estará vinculado, las fechas, los tiempos y cronograma propuesto para esa ejecución de esa consultoría. Lo que yo estoy mostrándoles aquí no es otra cosa que un diagnóstico sobre la base de una estructura de 5 niveles y de 7 criterios que están definidos aquí. Entonces, para mí es importante pasar la idea, si bien es cierto, Interact Solutions es una organización que desarrolla un software para el gobierno corporativo y específicamente una BPMS para la gestión de los procesos. Sin embargo, nosotros intentamos ir 2 pasos atrás de la implementación del software para ver qué es lo que está pasando con la organización a nivel interno, sobre la base de estos 7 pilares, por eso que para nosotros es importante aplicar este diagnóstico, y sobre eso planteamos o sugerimos o proponemos un proyecto de consultoría y de software, de implementación de software posterior. Entonces, estos son los pilares: la estrategia, procesos, tecnología, como comentábamos, las personas, el alineamiento de las personas, el uso, el conocimiento de la gente de qué es procesos, para qué sirven tener procesos, en qué nos van a ayudar esos procesos, por qué yo como persona, como funcionario, soy importante en esos procesos, a qué me contribuye o qué yo contribuye hacia ellos. La tecnología siempre debe ser un medio y nunca debe ser un fin, y por lo tanto debemos sacarle todo el máximo provecho a la tecnología sobre la base de los otros pilares, sobre la base de tener una buena documentación, entender para qué nos van a ayudar los procesos, que los procesos o la tecnología esté alineada con la estrategia, que el gobierno permita tener esas buenas prácticas a nivel de procesos y que eso nos permita generar una suma mayor a las partes, ¿eh? Entonces, aquí tenemos los 3 pilares complementarios: gobierno, métodos y cultura como tal. No tienen una orden de importancia, creemos que son complementarios entre sí. Y aquí tienen los niveles, un poco los niveles desde el primer nivel, el inicial, hasta el 5º nivel, pues, que ya define pues una madurez suficientemente alta a nivel de lo que es los procesos, ¿no? Entonces, este de aquí rápidamente los mostraba, los tiempos son cortos, rápidamente les mostraba el cruce que existe entre los 7 pilares y los cinco niveles de madurez como tal. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, cómo yo lo veo, ya yendo un poco al tema específico de lo que es procesos, cómo yo lo junto a procesos, ¿no? ¿Cómo yo levanto eso? Y esto de aquí tiene que ver mucho con lo que se habla, el C-Book, por ejemplo, en su última versión, habla mucho sobre el tema del ciclo de vida de BPM, el ciclo de vida de proyecto de BPM. Y si ustedes perciben, por ejemplo, en la primera fase del ciclo de vida que es sugerido por el C-Book, como buenas prácticas, es el alineamiento con la estrategia. Entonces, para nosotros, un poco lo que hablábamos ahora, la variable o el criterio de estrategia es uno de los primeros a ser analizados. Y sobre eso es que yo voy a definir un poco qué tanto está alineado una iniciativa de procesos a la estrategia del negocio como tal. ¿Ok? Entonces, yo traía aquí el ciclo de vida porque en la medida que yo consiga identificar, consiga alinear ese primer momento de la fase del ciclo de vida de un proyecto de BPM a la organización y al momento de la organización, yo voy a poder hacer un buen diagnóstico.
¿de acuerdo? Y después de hacer un buen diagnóstico, estableceré un plan de mejoría y sobre eso yo determinaré en qué momento estoy de un proyecto de BPM como tal, de un proyecto de gestión por procesos. Y aquí yo quiero mostrarles, compartirles, con esta lectura del ciclo de vida de BPM, nosotros tenemos una lectura también que es complementaria a esto, que nosotros le llamamos la hoja de ruta de un proyecto de BPM. Y nosotros lo que hemos hecho, si ustedes ven este ciclo de gestión por procesos, si yo hago el ciclo completo, estoy haciendo un ciclo de DEMI, un ciclo de mejora continua, pero para yo identificar bien sobre la base del momento de la organización, aplicando un buen diagnóstico de madurez a nivel de gestión por procesos, lo que nosotros hicimos fue dividir en dos fases o en dos grandes etapas o en dos grandes proyectos lo que sería un ciclo de gestión por procesos. Una primera etapa, que es la primera etapa de un proyecto de formalización y modelaje de procesos, y una segunda etapa que ya envuelve un proceso o una etapa de automatización de los procesos. Les digo, el 80% de las empresas con las cuales trabajamos buscan una herramienta para automatizar, pero no están preparados con la documentación, con lo que correspondería al primer proyecto a nivel de formalización, modelaje y descripción de los procesos en sí. Con el 80% de clientes o el 80% de proyectos que hemos venido trabajando en los últimos años a nivel de gestión por procesos, hemos tenido que dar un paso o dos pasos para atrás para poder ayudarlos en esa formalización de la gestión por procesos. En primer lugar, definir bien sus procesos, generar una primera inmersión de los principales líderes en qué es procesos, por qué procesos, en qué ayuda procesos a la gestión. Y en un segundo momento, después de tener esa documentación lista, hemos ido al proyecto ya de automatización. Antes, años atrás, trabajábamos el ciclo de gestión por procesos como un todo. Ahora lo hemos identificado que la realidad de la gran mayoría de empresas necesitan dividir este ciclo de gestión por procesos en dos. Uno, a nivel de la documentación, la formalización, el levantamiento adecuado y con un método coherente de levantamiento y estándar y padrón. Y en un segundo momento, llevar esa documentación y comenzar a trabajar los insumos para poder después automatizar. Entonces, de este 80% que comento de clientes o de proyectos que hemos trabajado y que hemos tenido que dar dos pasos para atrás, que no los considero un error, sino considero que es el momento adecuado de primero documentar bien para después automatizar. La gran mayoría de ellos han pasado por lo que es el diagnóstico que nosotros aplicamos sobre la base del modelo de Robledo, y la gran mayoría ha estado entre el nivel 1 y el nivel 2 de madurez, de los diferentes criterios, de los 7 criterios, de los 7 pilares que hablamos. Y con ellos hemos sugerido que primero se trabaje una primera fase de proyecto, a nivel de formalización, primero documentación, BPMN como flujo, y en un segundo momento entrar a una segunda etapa del proyecto a nivel de la automatización o la preparación de los procesos para la automatización. Entonces, esto de aquí es muy importante para nosotros identificarlo, porque no solamente aplicamos un modelo de madurez que nos va a determinar en qué nivel y sobre la base de los 7 criterios, en qué nivel de madurez está la organización, sino también nos va a permitir tener una realidad primero, darles una realidad clara a la organización dentro de un ciclo de vida que hay que cumplir con determinadas características. Y segundo, cuando apliquemos un proyecto de gestión por procesos o de BPM, pues que realmente estemos alineados en qué fase están. ¿Estás para el proyecto A o para el primer proyecto o para el segundo proyecto, que sería ya la parte de automatización en sí? Entonces, ese es un tema que para nosotros ha sido fundamental trabajarlo. Nosotros tenemos una herramienta que está dentro de lo que nosotros llamamos Interact Flow, en donde nosotros usamos esta herramienta justo para aplicar lo que es el modelo de madurez, respondiendo esas 35 preguntas, y en donde nos va a generar un informe como este que ustedes están viendo aquí. El nivel de madurez, esto de aquí hice un simulacro para poder mostrarle,
Y aquí me va a mostrar, la puntuación que cada uno obtiene en función de los criterios o de los pilares, y sobre esa puntuación un poco una descripción del nivel, ¿no? Y al final, pues me colocará una puntuación general, en donde pues en este caso me coloca que estamos cerca del 92%, 91,43%. Entonces, esto de aquí lo hemos trabajado dentro de la herramienta de InteractFlow. Esta herramienta es totalmente disponible para quien pueda querer trabajar. Y aquí yo voy a mostrar un poco que una vez aplicado este diagnóstico, lo que nosotros buscamos hacer también es generar algunas... una vez aplicado el diagnóstico, lo que se busca es ¿qué? Es ver en qué criterios o sobre la base de qué pilares hay que mejorar ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, nosotros hemos aplicado el Super PAC, que nosotros le llamamos, a nivel de consultoría lo llamamos Super PAC, en donde se referencia acciones desde el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operacional, que la organización debe ejecutar en los próximos 24 meses, 12 meses, 18 meses, según el nivel que haya obtenido y la fuerza que tengan los proyectos de por procesos, y en donde ellos pueden trabajar diferentes iniciativas o diferentes planes de acción que puedan ayudarlos. Entonces, ustedes pueden ver aquí que yo puedo complementar cualquier nivel de actividades o de sugerencias de aplicaciones, de prácticas, para que la organización pueda mejorar. Entonces, por ejemplo, una sugerencia a nivel estratégico es, por ejemplo, ¿con qué modelo o una de las preguntas es, ¿con qué modelo de planificación estratégica trabaja la organización, por ejemplo? O si trabaja o no trabaja a nivel de modelos. Muchas veces o muchas respuestas vienen en la línea de que se trabaja a nivel de BSC, a nivel de CMI, BSC, Cuadro Mano Integral o Balance Scorecard, como lo llamemos en cada uno de nuestros países. Y lo que decimos es los objetivos que están en la perspectiva de procesos internos. ¿Son objetivos prioritarios? ¿Son objetivos que tienen planes definidos? ¿Son objetivos que realmente están apuntando hacia el servicio para la perspectiva de clientes, que está por encima normalmente, o que refiere o que recibe los efectos o los resultados de esa gestión de objetivos de procesos internos? Si es sí, si es no, buscamos evidencias sobre eso. Otra cuestión es, por ejemplo, si nosotros tenemos, comentaba antes, un BSC que nos genere estas iniciativas, y si ese BSC está siendo referenciado, por ejemplo, a nivel de la estrategia, entonces aquí, por ejemplo, lo que comentaba antes, que hay un mapa estratégico que tiene en este caso un modelo de una organización que posee 5 perspectivas, dentro de las cuales, pues la segunda está referida a los procesos internos. Esta referencia que yo hago, está alineada la estrategia con la perspectiva de procesos internos, da los sustentos necesarios para poder conseguir los resultados que se esperan en el nivel superior, sí o no, y las evidencias. Y otra cuestión muy importante para nosotros es, por ejemplo, cuando hablamos de gestión estratégica, no puedo hablar de un mapa estratégico sin preguntar sobre dashboard de gestión estratégica, es decir, cuáles son, o cuadros de mando de gestión estratégica, cuáles son los indicadores en los diferentes niveles que yo trabajo. A nivel estrategia, a nivel táctico, a nivel operacional, a nivel de procesos, a nivel de proyectos, a nivel de planificación. Y sobre esas definiciones es que yo voy a ir generando toda esa información que yo pueda trabajar. Antes les mostraba lo que es el modelo de madurez, cómo nosotros lo aplicamos, y esto está aquí dentro del InteractFlow. Ustedes pueden accesar sin ningún compromiso a poder ver el aplicativo y aplicar este cuestionario de 35 preguntas. Si yo coloco aquí reevaluar, yo voy a comenzar a trabajar las 35 preguntas de madurez, del modelo de madurez que sugiere Pedro Robledo en su modelo. Entonces, yo voy respondiendo y en función de eso ya voy a tener una primera mirada de la gestión como la trabajo. Entonces, voy a volver aquí a la presentación un poco para ir finalizando, que sé que los tiempos son cortos.
Y aquí, por ejemplo, okay, se está viendo ahora mi presentación nuevamente. Sí, perdón, lo estamos viendo. Sí, bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es el detalle de cómo trabajamos un levantamiento a nivel de CIPOC, a nivel de modelos de flujo lúdico, de cómo lo vamos trabajando hasta llegar a un modelaje de BPMN. Esto de aquí envolvería lo que es el primer proyecto a nivel de formalización de los procesos para después llegar a un segundo proyecto ya que sería los proyectos de automatización de los procesos en sí. Lógicamente, cada uno de los dos proyectos envuelve un detalle. En este caso, es una parte del detalle que nosotros trabajamos en el primer entregable del proyecto. ¿Ok? Y después, un poco el resumen al cual se llega, al cual trabajamos, es cómo la organización puede, sobre la base del Super PAC que nosotros identificamos como iniciativas que mostraba antes dentro del sistema como un plan de acción. En el azul, si ustedes ven las líneas azules, son los resultados de la primera evaluación que trabajamos el diagnóstico de madurez. Y la línea roja son los resultados que deben suceder o que deben esperarse a llegar al concluir una etapa de 18 meses, 24 meses de ejecutar las acciones sugeridas para poder pasar de un nivel inferior, nivel 1, 2, para conseguir llegar a un nivel 3 o en algunos casos un nivel 4 encima. Entonces, y esta es aquí un poco una línea del tiempo, una línea de evolución de cómo la organización puede ir ejecutando sobre la base del diagnóstico inicial, cómo puede ir ejecutando iniciativas que me van a permitir llegar a un resultado pasado un determinado tiempo y ejecutado de forma coherente las actividades sugeridas o el plan de acción sugerido en el Super PAC para que la organización pueda tener esa evolución en la secuencia del tiempo. Entonces, y aquí yo quiero ya finalizar un poco estoy fuera de tiempo ya, finalizar un poco así, con algunas conclusiones o resultados de las aplicaciones de las experiencias que hemos tenido. 60% de los proyectos iniciados sin un diagnóstico tienden a fracasar en su ejecución. Eso pues lo decimos por experiencias propias y para nosotros pues es relevante y por eso que tenemos mucho cuidado de que no solo vendamos software, sino que vendamos, ayudemos a las organizaciones a primero que conozcan su realidad, su momento actual, sugerirles qué acciones de mejoría puedan ejecutar y sobre esa base de ese super pack o de ese pack de actividades a ser ejecutadas, que el software acompañe ese crecimiento, esa evolución como mostrábamos en esta diapositiva, en este slide. Otro tema dice, el ROI de los proyectos de BPM esperados no se cumple al no tener un buen diagnóstico de inicio. Lógicamente, hay una inversión cuando se trabaja consultoría o cuando se trabaja a nivel de adquisición o uso de nuevas herramientas, y normalmente se define un ROI, se define un retorno sobre la inversión de este proyecto. Sin embargo, para definir un ROI, primero tenemos que analizar cuál es el momento o cuál es el punto de partida para poder definir hasta dónde vamos a llegar realmente. Entonces, por eso la importancia de que el ROI sea aplicado o sea más cercano a la realidad a partir de un buen diagnóstico inicial. Y por último, dos puntos, la automatización no es la solución. Dar los pasos correctos en un proyecto de BPM, sí, es un poco lo que sugerimos a nivel de comenzar por un buen diagnóstico. Y por último, dice, las organizaciones repiensan su estrategia posterior a la aplicación del diagnóstico. Y esto creo que, un poco para cerrar, es algo muy, muy interesante que nos ha sucedido muchas veces. Después que se hace y se aplica el modelo de madurez, en este caso de Pedro Robledo, sobre la base de esos siete pilares, yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener un RP, yo puedo estar en la variable de tecnología, puedo estar en el nivel 3. Pero cuando tú evalúas la variable de personas, cuando evalúas la variable de cultura, cuando evalúas las variables de métodos, tú puedes estar en un nivel 1. Entonces, hay un desnivel entre variables que son muy importantes, como por ejemplo personas, cultura, métodos, gobierno, que están en el nivel 1 y tecnología que puede estar en el nivel 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando identificamos esas realidades tan dispares dentro de los mismos criterios, dentro de los mismos pilares, lo que se sugiere a nivel de Super PAC, a nivel de iniciativas
o de plan de acción para mejorar es fortalecer mucho las líneas que están tan atrasadas o están en un nivel tan inicial como tal. Entonces, si la tecnología estuviera en un nivel inicial y las personas estuvieran en un nivel 3, sería una situación ideal, porque las personas van a estar alineadas, saben para qué, por qué es importante los procesos, la gestión de los mismos, el alineamiento, conocen sobre conceptos, sobre metodologías. La tecnología puede venir sin ningún problema porque las personas y la cultura están preparadas, sus procesos están preparados. Pero cuando es al contrario, la tecnología está más avanzada y los pilares básicos como personas, culturas, procesos están muy atrasados, ahí tenemos un problema y por eso es que las organizaciones cuando ven esos resultados repiensan mucho ese análisis de 7 variables diferentes porque ven la necesidad de fortalecer algunas políticas a nivel de personas, gestión, eh, eh, conceptos, métodos a aplicar para después nivelarse y poder estar en un nivel, por ejemplo, 2 o un segundo nivel, en donde ya está más equilibrado el uso de las tecnologías nuevas, como el conocimiento para hacer uso y hacer realmente un uso productivo de ellos. Entonces, en ese sentido es que estos análisis de diagnóstico que nosotros trabajamos son muy interesantes de ser aplicados porque considero que nos ayudan a reflexionar a los directivos de las organizaciones para poder tomar mejores decisiones, ya no solo en un proyecto de BP, sino a nivel de toda la organización. Entonces, este era un poco los conceptos que yo quería compartirles. Me he pasado algunos minutos, no sé si 10 minutos por lo menos, pero eso es un poco las experiencias que hemos tenido. Ya lo hemos aplicado en 5 o 6 organizaciones aquí en América Latina, diagnóstico de madurez. En algunos de ellos incluso Robledo ha trabajado junto con nosotros y hemos también tenido colaboración de consultores externos, expertos en tecnología, expertos en BPM, expertos en BSC también. Y pues esto es un poco las experiencias que queremos compartir en este sentido, ¿no? Entonces, agradecerles el tiempo y dejarles el micrófono abierto para que ustedes puedan comentar lo que consideren o hacer preguntas o simplemente compartir sus experiencias. Aquí, Fernando, vemos en el chat una pregunta de Vanessa diciendo muy buena tu explicación, Fernando. Y la pregunta, bueno, ¿cómo aplicar un diagnóstico de madurez cuando se tiene un equipo de procesos reducido o con conocimiento inicial en procesos? Nos deja su pregunta Vanessa. Sí, así, el diagnóstico, y eso es una cuestión interesante de ser comentada. Lógicamente existen organizaciones pues, que tienen 500 funcionarios, existen organizaciones que tienen 1000 funcionarios y también existen organizaciones que tienen 30 funcionarios, 20 funcionarios. Y lógicamente los niveles de dedicación cuando somos pocas personas en en una organización, pues no se llega a tener pues un conocimiento detallado de lo que es gestión por procesos y tal. Eh, para mí, ¿por dónde comenzar o cómo ser aplicado? Yo aplicaría, por ejemplo, en el tema de las preguntas, de las 35 preguntas que Robledo sugiere, o que definen su modelo, yo los aplicaría igual a una organización pequeña, a una organización poco madura, a una organización grande o a una organización más madura. Yo lo aplicaría igual. ¿Por qué? Porque en todo momento el diagnóstico me va a dar evidencias de cómo está mi organización, pero ya no solo para procesos, como les digo, sino también, por ejemplo, hay un checklist que nosotros hicimos cuando trabajamos con algunas organizaciones y les dijimos desde la parte de la estrategia, yo no necesito que me muestren un balance scorecard estructurado con 20 objetivos, 4 objetivos por perspectiva. Yo quiero que tengan claro, que la organización tenga claro a qué quiere llegar. Si tienen metas, ya no sirve, porque por lo menos tiene claro sus metas anuales o sus metas semestrales, o sus metas a 2 años, a 3 años. Entonces, no entendamos que la complejidad necesariamente esté directamente relacionada con tener un plan estratégico de 300 páginas, un modelo BSC estructurado
o tener sistemas de todo tipo para un RP, sistema financiero, transaccional. No, depende mucho y ahí creo que sí que es muy factible y es muy interesante y productivo que cuando yo voy viendo las preguntas que me va aplicando, en este caso este modelo, me va haciendo pensar diferentes cosas desde mi organización. Porque comienzo a ver y me pregunta, bueno, ¿y tú tienes procesos? Dices, no, no tengo procesos documentados, pero yo sé cómo se hacen las cosas. Así sea una pequeña tienda, así sea un pequeño negocio o un gran negocio. No todas las organizaciones, ya les digo, más del 50% de las organizaciones no tienen procesos documentados, formalizados. Pero si la organización existe, la organización funciona, ya tiene procesos. A partir de ahí, si yo ya tengo procesos, pero no están formalizados, entonces yo ya puedo visualizar que uno de mis primeros pasos es escribir la secuencia de cómo se ejecuta en cada proceso. Después veremos si aplicamos un estándar ISO para documentar, un estándar BPMN para ya modelar, pero por lo menos que el diagnóstico me va a ir permitiendo ver algunas cosas que yo puedo mejorar con mi organización. Entonces, si tengo procesos, seguro que los tienes. Y ahí a partir de ahí, ok, los tengo documentados, los tengo descritos. ¿Cuál es el paso 1, paso 2 para pagar una factura? ¿Cuál es el paso 1, paso 2 para vender un producto? ¿Cuál es el paso 1, 2 para cobrarle a un cliente? Eso de ahí ya nos va a decir un primer nivel de cómo está la organización. Entonces, y a partir de ahí yo genero pues un plan de acción. Digo, pues aquí a 6 meses voy a documentar todos mis procesos. Solamente no voy a adoptar ninguna metodología, voy a hacer paso 1, 2, 3, 4 y lo hago, y de aquí a 6 meses yo ya voy a estar en un nivel mucho mejor del que estaba 6 meses. Entonces, los diagnósticos para mí sirven justo para eso, para no decir, soy el peor porque estoy en nivel 1. No, desde el momento que se tiene la conciencia de que estás en el nivel 1, ya estás teniendo una autocrítica, ya estás teniendo una autogestión para poder decir, ok, voy a comenzar a dar los pasos siguientes para poder ir subiendo a otros niveles. Entonces, en ese sentido, yo considero que cualquier tipo de organización, de cualquier sector y de cualquier tamaño, debe aplicar un modelo de madurez para poder identificar ya no solo el momento en que está, que es importante, sino comenzar a ver qué puede ir mejorando en ese sentido. Entonces, para eso creo que sirven los checklists, para verlo desde el lado, ver el vaso medio lleno, como se dice, ¿no? Y no el vaso medio vacío. Entonces, en ese sentido, la respuesta sería que sí que se puede ser aplicado y que se va identificando quién asume tal responsabilidad y cada uno va respondiendo dependiendo del criterio del pilar que se aplique y sobre eso pues se puede ir trabajando. Entonces, en ese sentido, recomiendo que se aplique igual, más como una autorreflexión, ¿no? Fernando, creo que Gustavo Vaca desde Bolivia está con la mano levantada. Ok, Sí, hola Fernando, ¿cómo te va? ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, no, bueno, está claro lo que acabas de hablar y realmente es lo que se tiene que hacer y fuera también de ser un modelo de madurez al inicio, pues es recomendable también hacerlo cada cierto tiempo para llevar un control y seguimiento de cómo está avanzando una organización, pues, ¿no? A ver si ha servido el plan de acción que ha generado el primer modelo de madurez y para ir viendo y seguir en una mejora continua, ¿no? Definitivamente. El modelo de madurez del que estamos hablando ahora mismo, supongo, bueno, sí lo dijiste también, pero me cabe la duda del tema de entregable. Ya, yo cuando voy haciendo un análisis en el tema de las preguntas que mencionaba, todas esas preguntas al tener una respuesta tienen que tener un entregable de respaldo para hacer un análisis en realidad la situación real en que se encuentra. Pasado todo ese análisis, después de todo el modelo con una conclusión, te da también cómo nosotros deberíamos encarar y qué puntos deberíamos atacar más fuerte porque son más bajos, ¿no? Nosotros como Interact también tendríamos algún formato de entregables para poder hacer un diagnóstico y un seguimiento posterior. Sí, sí, Gustavo. En la aplicación del Interact Flow se genera primero, sobre la base de la respuesta se genera un informe, primero. Y segundo, cuando yo comentaba sobre las etapas del diagnóstico, definía 3 fuentes de información, ¿eh?
La primera era la documentación que nosotros solicitamos a la organización o a los directivos de la organización. Y esa documentación está vinculada a los 7 criterios, es decir, a los 7 pilares. Es decir, yo le voy a pedir información sobre estrategia, le voy a pedir información sobre personas, no nombres, sino le voy a pedir plan de capacitación, niveles de capacitación, planos de carrera, dependiendo la dirección, el nivel de las personas a nivel táctico, estratégico. Los métodos, voy a trabajar, qué tipo de métodos o metodologías se trabajan dentro de la organización. A nivel de cultura, voy a pedir otra documentación, por ejemplo, a nivel de gestión de personas, a nivel de clima, de evaluación de clima laboral. Entonces, toda esa información de cada uno de los pilares uno va recopilando, una solicita, una vez que uno tiene esa información, la analiza, la contrasta con las respuestas al cuestionario de las 35 preguntas y lo validamos después de haber estudiado tanto la respuesta de las 35 preguntas como la información que se ha solicitado y que nos han proporcionado. Se contrasta, se valida todo eso con las entrevistas grupales. Nosotros llegamos a trabajar hasta 8 grupos o 9 grupos de 3 o 4 directivos, pues en algunos casos 30 directivos, en otros casos 20, en otros casos 5, dependiendo del tamaño de la organización, en donde son normalmente los responsables o directos o indirectos sobre los pilares de los que estamos hablando. Entonces, y en esas entrevistas lo que hacemos es validar que esa información que nos han compartido realmente haya sido socializada y esté incorporada en la cultura y en el dominio de las personas, y que también nos va a dar la validez o no de las respuestas que hemos obtenido en las 35 preguntas aplicadas. Entonces, es un equilibrio entre la documentación, que es algo objetivo que nos comparten, las respuestas a las preguntas y también las entrevistas que nosotros hacemos. Todo eso de ahí lo que nosotros hacemos es juntarlo y generar un informe que al final se transforma en un super PAC, que es un plan de acción desde diferentes niveles, por ejemplo, a nivel estratégico y estructural, a nivel táctico y a nivel operacional físico, por ejemplo, 3, 4 niveles definimos, y cada uno de los niveles tiene sus acciones sugeridas para ser aplicadas. Entonces, ir determinando un tiempo, y lógicamente eso pues tiene que cruzarse con prioridades, con presupuestos, con prioridades a nivel de gestión, para que sea ejecutado y después de un tiempo, 18 meses, 24 meses, sea evaluado nuevamente para ver si el nivel de madurez ha surgido, ha tenido alguna mejoría en ese caso, ¿no? Sí, buenísimo, Fernando, gracias. Bueno, Fernando, Gustavo. Marcelo Chao también está con la mano levantada también. Sí. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Marcelo. Sí, hola, hola. Fernando, ¿Qué tal, ¿cómo Marcelo? estás? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Un gusto de saludarte y siempre agradecido de tus excelentes presentaciones. Bueno, Sí me escuchas bien, ¿cierto? sí, sí. Vale. Mira, no, estaba repasando un poco la frase inicial, ¿cierto? Cómo era de la planificación sobre una buena Sí, planificación, pero sobre un diagnóstico errado. sobre la base de un diagnóstico errado. Sobre la base de un diagnóstico errado, claro. Y yo quería compartir contigo ahí una idea que me surge a raíz de eso, porque quizás el tema va quizás más allá de tener un buen diagnóstico, porque hay que tener un buen diagnóstico naturalmente, ¿cierto? Pero ser también asertivos, digamos, sobre todo en esos planes de acción que van a surgir de ese ejercicio. ¿Y cómo podríamos ser asertivos? O sea, apuntarle o focalizarnos en lo que realmente importa. O cómo vamos a transformar los procesos, cómo vamos a poder innovar en los procesos, cómo vamos a incorporar esas capacidades digitales que de pronto puedan necesitar los procesos a la luz de un programa, de un plan, por ejemplo, de transformación digital, por ejemplo. Pero cómo somos asertivos. Entonces a mí se me ocurre que un camino para eso puede ser, por ejemplo, poder quizás manejar un análisis de entorno mucho más amplio, ¿cierto? Más de ecosistema, y no solamente en el entendimiento del ecosistema alrededor de esta organización, sino que la interpretación adecuada de ese ecosistema a la luz, evidentemente, de
toda la disrupción que produce la economía digital, ¿cierto? Ahora bien, por otro lado, también podríamos avanzar hacia esa asertividad pensando en que podríamos abrir más variables para buscar más precisión. Por ejemplo, si estamos trabajando en el cuadrante del nivel de madurez 2, ¿cierto? El nivel 2 gestionado, como lo propone Pedro, y estamos en el factor, por ejemplo, métodos o en el factor procesos, cualquiera, poder a ese nivel, más allá de las 35 preguntas, poder abrir en ciertos atributos o capacidades específicas, más puntuales, llegar a un nivel de precisión más adentro, porque al tener más precisión podría yo poder ser más asertivo. Y el tercer elemento, creo yo, es combinar distintos modelos de madurez. No quedarnos solamente con de pronto los modelos de madurez que conocemos en el marco de lo que es BPM, sino que combinarlos con otros modelos de madurez de otro tipo, ¿cierto? De madurez organizacional, madurez digital y madurez, digamos, de lo que exista por ahí. ¿Por qué? Porque si usamos solamente un solo modelo de madurez, probablemente vamos a quedar corto en las variables que tenemos que entender, variables que tenemos que analizar, que tenemos que interpretar adecuadamente, ¿cierto? Que hacen parte de este ecosistema, que pueden trascender a las que estamos manejando bajo el modelo de Pedro, por ejemplo, de las 7 variables, los pilares fundamentales que conocemos, ¿cierto? Pero poder reforzar eso a través de este análisis mucho más amplio alrededor, digamos, con esa visión de ecosistema. Entonces, un poquito era para que me surgen esas ideas alrededor de lo que escuchaba atentamente y de lo que nos exponías. No, gracias, Marcelo. Al contrario, para mí, pues, esto de aquí es una co-construcción entre todos, ¿no? Entonces, agradezco mucho esos comentarios, así como comentaba antes también Gustavo en esa línea, porque yo concuerdo totalmente contigo, y hasta hemos conversado en otros momentos de forma particular sobre esto, y incluso tú tienes, recuerdo bien, algunas sugerencias de cómo mejorar o cómo hacer más objetivo los modelos de madurez hasta llevarlo a una cuestión numérica, una cuestión matemática, que recuerdo, y me parece muy interesante lo que tú planteas. Y yo te digo, concordando con eso, es, por ejemplo, es que yo cuando aplico un modelo de madurez como el que estamos viendo ahora, a mí me recuerda mucho cuando cuando aplicábamos, por decir, auditorías o diagnóstico de auditorías de FQM años atrás, cuando trabajaba en España y vivía en España, y los criterios no es que sean los mismos, pero son muy parecidos. Y ahí seguro José Ignacio y alguien que está de nuestros aliados en España, en Portugal, que conoce mucho mejor que yo, o está más actualizado que yo en el modelo de FQM, pueden complementarnos. Pero es que es así, o sea, concuerdo en ese sentido. Por ejemplo, yo lo complementaría aquí en Brasil, por ejemplo, el modelo de excelencia PGQP, que es el Programa Gaúcho de Calidad y Productividad, que está alineado a la Fundación Nacional de la Calidad aquí en Brasil, sugiere criterios muy parecidos. Ahora, los criterios son parecidos, pero como bien tú dices, la forma de abordar y la profundización de los criterios son diferentes. Entonces, ahí yo concuerdo plenamente en la complementariedad y de no quedarnos solo con un modelo de análisis. Pero en ese sentido, por eso digo, ¿no? FQM para mí, por ejemplo, casaría muy bien y se aplica FQM, por ejemplo, cuando tú quieres conocer, no para ganar un premio FQM o no para ganar, sino para saber qué tan coherente estoy o qué tan cercano estoy, próximo estoy a nivel de los estándares de las organizaciones que están teniendo resultados, ¿no? Entonces, o aquí también la Fundación Nacional de la Calidad brasileña, que también es muy fuerte en ese sentido, o podría hablar también, por ejemplo, de la parte de los criterios de acreditación, por ejemplo, en hospitales, en universidades, que esto trabaja mucho también tienen criterios de ese tipo. Tienen criterios de estudiantes, tienen criterios académicos, tienen criterios a nivel de gobierno, estudiantes y clientes, que ya sería una variable externa. Entonces, yo confío mucho y acredito mucho y creo mucho en la multidisciplinaridad en todo sentido. Entonces, en este sentido, si bien es cierto, estamos hablando de procesos, madurez a nivel de gestión por procesos, de una gestión por procesos, pero la complementariedad, por ejemplo, no me sirve de nada tener a nivel de un diagnóstico de gestión por procesos nivel 4, nivel 5, si a nivel de proyectos o de madurez digital estoy en el nivel 1.
no tendría sentido, hasta tendría una incoherencia. Entonces, en ese sentido, concuerdo contigo, Marcelo, de la complementariedad de los análisis de otros tipos y de otros niveles de profundidad también muy interesante de poder complementar, ¿no? Totalmente de acuerdo en ese sentido. Vale, Fernando, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, Marcelo. Un abrazo. No sé, Felipe, déjame yo ver aquí las preguntas en todo caso, si no... No, aquí también tenemos otra pregunta Sí, viniendo de Margarita Sí, María por favor. López, que dice así, Fernando. Hola, Fernando. En el momento que estamos nosotros, que es finalizando la implementación, ¿podríamos realizar la evaluación del modelo para ver qué oportunidades tenemos para seguir mejorando? Dice Margarita. Sí, yo concuerdo plenamente. Y yo creo que hasta deberíamos haber aplicado un diagnóstico al inicio, antes del proyecto, junto con ellos, y aplicar el mismo diagnóstico posterior al proyecto para ver cómo se fue, qué cambios, mejoras han sucedido para ver cuál es el grado. Pero yo concuerdo plenamente que inclusive para mí un diagnóstico, cuando se finaliza un proyecto de mejora de procesos, así no se haya aplicado al inicio, pero una aplicación de un diagnóstico al cierre de un proyecto debe ser como un corolario al final de ese proyecto y a la vez un punto de partida, porque nos va a decir en qué momento estamos y con la implementación de este tipo de proyectos a nivel de gestión por procesos o de mejora de eficiencia, y de aquí a un tiempo, un periodo de 12 meses, 18 meses, aplicaremos de nuevo el mismo diagnóstico y veremos también, lógicamente, pues las acciones sugeridas que hayan sido implementadas para 12 meses después poder evaluarlo y ver los niveles de mejoría que se hayan podido tener. Al final, pues como comentaba, la tecnología, que es nuestro caso, que estamos entregando para ellos, pues es una de las variables, pero no es la única, ¿no? Bien, perfecto. Creo que también nos está acompañando Pedro Robledo, directo desde España, caso está con nosotros aquí. Pedro, te invitamos a que puedas darnos unas palabras, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se me oye bien? Sí, te Sí, escuchamos Sí. bien. fenomenal. Chao, Bueno, pues Pedro. ¿Qué nada, tal? saludar ¿Cómo a estamos? todos y muchas gracias por, bueno, pues usar el modelo, Fernando, tantas veces con vuestros clientes. Yo estoy de acuerdo con lo que estaban comentando antes Marcelo. O sea, hay que entender que el modelo que definí en su día es para la orientación hacia procesos, por tanto, es cuál sería la hoja de ruta que deberíamos seguir para madurar en orientación por procesos, y se complementa lógicamente pues, con otras estrategias dentro de la organización. El pilar de estrategia es tan fundamental porque todo tiene que estar alineado con la estrategia empresarial. Entonces, si la estrategia empresarial fuese, por ejemplo, pues hacer una transformación digital, pues lógicamente tenemos que cumplir ciertos objetivos estratégicos y habrá que analizar pues, cuáles son los impactos que implican en los procesos de negocio pues, para realizar ciertas de ingeniería o hacer ciertas modificaciones. Es muy interesante, por ejemplo, dentro de lo que es BPM, pues hablar de arquitectura empresarial, porque la arquitectura empresarial es la planificación necesaria que tengo que hacer entre los activos de la organización pues para ir hacia otro punto, ¿no? Entonces, en ese caso, pues a lo mejor me interesaría incluso aplicar un modelo madurez de arquitectura empresarial si no tengo pues toda esa información en la empresa. Y, por ejemplo, pues si tengo un problema de gestión de la innovación, pues dentro, por ejemplo, de mi modelo, lo que ha realizado Interact, de incluir las 35 preguntas, es para facilitar a las empresas pues, que arranquen. Pero, lógicamente, el modelo es mucho más complejo. Tenemos dentro del modelo como 12 análisis y hay un análisis concretamente que es el modelo madurez o el análisis de madurez de la innovación de una organización, que está basado pues, en otros analistas, y principalmente ahí también descubrimos pues, capacidades necesarias en la organización pues, para motivar a las personas dentro de lo que es la cultura a que sean innovadoras y que tengan, digamos, ese emprendimiento o intraemprendimiento. Eso facilita al final que si una empresa tiene una cultura de innovación muy grande, pues lógicamente va a favorecer pues, la implementación de lo que es la orientación por procesos.
Yo os animo a todos a no considerar el modelo como una herramienta compleja, sino lo que tiene que ser es una herramienta muy simple. Antes comentabas, Gustavo, que cuáles son los entregables. Yo he participado en proyectos que simplemente pues, nos hemos basado en el análisis de las 35 preguntas y con eso ya hemos tenido la pista para definir la hoja de ruta inicial para el año que viene. Y hay en otros que hemos hecho el análisis y hemos tenido que profundizar mucho más. Por ejemplo, cuando se detectan ciertas problemáticas en procesos de negocio, pues lógicamente los análisis que hay que hacer pues, es irse a Michael Hammer y utilizar, por ejemplo, el modelo de PEM. De esa manera podemos identificar pues, capacidades o habilitadores que tienen los procesos para su transformación y para mejorar. Pero lógicamente podemos estar con 100.000 obstáculos y no vamos a progresar y como sabéis en BPM pues hay que ir a los quick wins. Entonces, ¿qué es interesante? Por ejemplo, a mí lo que me gustó del modelo Michael Hammer es que también puedes analizar la capacidad de transformación de la empresa. Entonces, analizando el modelo de Michael Hammer de capacidad de transformación de la empresa, te puedes dar cuenta que el proceso en el que te estás fijando no vas a poder conseguir ese año pues, el cambio que quieres porque no tienes las capacidades de la cultura a nivel de organización para hacer ese cambio. Entonces, al final es una mezcla de muchos conocimientos, pero no hay que agobiarse y no hay que ser complejo. Porque al final, la palabra que tenemos todos siempre en la cabeza es el quick win. Ir a lo fácil, ir al quick win. Y ser pesimistas para luego dar sorpresas en la organización, pues llegando incluso antes a esos objetivos. Y si pensamos siempre en los objetivos estratégicos, pues el sentido común os va a decir claramente hacia dónde tenéis que ir. Lo único que, si tenéis que defenderlo ante el equipo directivo, pues lógicamente os tenéis que basar en evidencias y en datos, y todos los modelos que utilicéis a nivel de análisis, pues van a ofrecer esas evidencias para poder decir a la dirección, oye, vamos por aquí, porque es donde vamos a conseguir esos objetivos que estamos buscando. Yo sí que creo, que sí que he visto en algunas empresas que están fallando, que se fijan tanto en el modelo que dicen, no, es que lo dice el modelo. Vamos a ver, el modelo da una orientación para definir una hoja de ruta. Las ponderaciones y criterios para seleccionar las diferentes actividades las tenéis que dar vosotros. Conocéis exactamente lo que se quiere cumplir en cada momento del tiempo, en esta línea del tiempo, y sobre todo lo que tenéis que fijaros mucho y demostrar mucho es el retorno de la inversión. Estoy seguro que cualquier iniciativa de procesos va a dar un retorno a la inversión, pero muchas veces nos basamos en aspectos cualitativos que el director general pues se lo puede creer o no, pero al final tenemos que ir al dato económico, porque las empresas están para ganar dinero y las organizaciones públicas pues están para conseguir pues, mayor satisfacción de los ciudadanos y aprovechar al máximo pues, esos presupuestos que tienen. Entonces, al final, pues el análisis del retorno de inversión yo creo que sí que debéis invertir mucho tiempo en justificar cualquier acción que pongáis en la hoja de ruta. Hacía, creo que era Margarita, pues una pregunta de si, bueno, yo ya estoy implementando, pues tengo que seguir haciendo el análisis de madurez. Comentaba Fernando que efectivamente sí, porque cada año y en estas fechas, pues yo, por ejemplo, estoy acompañando ya a muchas empresas pues para hacer su hoja de ruta del año siguiente. Y es fundamental tener una hoja de ruta muy clara. A mí me alegra mucho que Interact Solutions pues, esté basado principalmente en buscar no solamente la implementación o la venta de licencias en un BPMS, sino que vaya directamente con la estrategia. Porque si nos basamos solamente en vender licencias de BPMS y en automatizar, pues como decía Fernando, podemos automatizar lo ineficiente y por lo tanto lo hacemos más ineficiente aún. Entonces hay que ir con mucho foco, todo llegará, buscar esos proyectos estratégicos para conseguir esos objetivos y pensar que la automatización o la implementación del BPMS no es todo. O sea, la disciplina de BPM lo que favorece principalmente es tener una estrategia hacia la mejora continua de los procesos, se hagan manualmente o se hagan automatizados o se hagan totalmente orquestados. Lógicamente, el máximo nivel de madurez sería con la implementación y orquestación en un BPMS, pero lógicamente también hay procesos en una organización que no los podrá gestionar nunca un BPMS. Pero podremos aplicar BPM y podremos mejorar esos procesos. Así que yo os animo a que utilicéis el modelo con la herramienta fantástica que tiene Interact para ello
Incluso, bueno, pues si tenéis cualquier pregunta sobre ello, pues yo estoy siempre disponible. Me podéis contactar por LinkedIn y gustosamente pues responderé a vuestras preguntas. Y gracias, Fernando, por este webinar tan interesante. Gracias, Pedro, por los comentarios. Siempre es un placer que nos puedas acompañar. Qué buena sorpresa que estés con nosotros. Y lógicamente, Pedro, esa construcción, esa co-construcción entre los comentarios y tal. Y ahí yo quiero reforzar una cuestión que tú comentabas, Pedro. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos el conocimiento en detalle de todo el análisis en este caso, pues tú trabajáis a nivel de, comentabas, 12 tipos de herramientas o 12 tipos de baterías para poder trabajar y poder levantar un buen diagnóstico, pero déjame comentarte que la aplicación de esas 35 preguntas, la documentación que nosotros tenemos, las 35 preguntas aplicadas en el Interact Flow y la generación de entrevistas, los diagnósticos que hemos tenido a nivel de resultados, ya estamos acompañando varias empresas, un año y medio, un año más o menos con este modelo de madurez, pues te digo que han sido bastante certeros, ¿no? En el sentido de una organización que se ha identificado en el nivel 2 o casi en el nivel 3, cuando hemos acompañado a ellos o hemos ejecutado algún proyecto, ya no solo de BPMS, sino de trabajar el levantamiento de los procesos, el mapeo de los procesos, ha sido muy coherente, ha sido muy directamente proporcional al resultado que han tenido en el diagnóstico aplicado. Entonces, por eso digo que un buen diagnóstico no necesariamente tiene que ser demasiado exhaustivo, que van a buscar aplicar 20 pruebas para conseguir un diagnóstico, sino que esta aplicación de las preguntas conjuntamente soportado en documentación y en herramientas que los proyectos o las organizaciones trabajan, nos han dado unos diagnósticos que han sido muy veraces con relación a la situación real de las empresas. Entonces, en ese sentido, creo que justo para eso existen los modelos de diagnóstico, ¿no? En este caso el tuyo, para poder dar una primera vista, ¿no? Una primera rayo X, ¿no? De cómo está la organización y sobre eso trabajar. Y lógicamente lo más importante, como comentaban los colegas también de la sala, es lo que haces con eso, ¿no? Lo que haces con el diagnóstico, con el resultado, ¿no? Aplicas un plan de mejorías, no sirve de nada aplicar 20 métodos de diagnóstico, después sugerir un conjunto de iniciativas y que esas iniciativas no sean ejecutadas. Entonces, en ese sentido concuerdo en el sentido de hacer una buena aplicación de un diagnóstico leve, pero que al mismo tiempo genere una acción posterior, que en este caso sería lo que nosotros comentamos, lo llamamos el Super PAC, de un plan de mejoras, de implementación, para que un tiempo después lo evaluemos y ver pues qué realmente se ha podido mejorar en la organización. Al final, lo que buscamos no es la certeza del diagnóstico, lo que buscamos es que la organización mejore. Entonces, en ese sentido, pues, totalmente alineados con lo que nos comentas, ¿no? Buenísimo. Creo Bien, que vamos finalizando entonces, Fernando. ¿Alguna bien. consideración final, por favor? Que no... Sí, no, agradecerles el tiempo. Como comentábamos, estas cápsulas, estos webinars la idea es que sean de 30 minutos. Ya estamos casi llegando a los 50 minutos. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Agradecer lógicamente a Pedro, que aparte de ser el autor del modelo, también es el director de los másteres de UNIR, en procesos estratégicos y procesos para transformación digital, con con UNIR tenemos una alianza y tenemos algunos chicos estudiantes de los máster que están trabajando con nosotros ya en la primera promoción, ahora en la segunda promoción, y que también pues han conocido o que usan también el Interact Flow para la aplicación de este modelo de madurez. Entonces, agradecerles también la presencia a Pedro y pues a todos ustedes que han podido estar aquí y pues nada, en alguna cápsula adicional profundizaremos otros asuntos y esperemos pues que hayan sido productivos para ustedes a nivel de conocimiento. Entonces, eso es todo de mi parte, agradecerles el tiempo y estamos aquí a disposición. Perfecto, muchas gracias Fernando, muchas gracias Pedro y a todos los que están participando. De acuerdo, pues muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.